Hola, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la citación y referencia. Hay que tener en cuenta que son herramientas fundamentales en la elaboración de trabajos académicos. La citación es un proceso normado mediante el cual se integra dentro del cuerpo del texto una referencia breve, que esto identifica la fuente de información utilizada. Su propósito es establecer la procedencia de datos, ideas o conceptos ajenos. Tenemos el trabajo de un solo autor. Hay que tener en cuenta cuando es un solo autor. Aquí solamente irá el apellido y el año de publicación. Y si el autor está dentro del texto, aquí solamente iría lo que es el año. Pero esto entre paréntesis. Si esto se menciona fuera del texto, tendría que ir el apellido, la coma y el año. Y todo esto dentro del paréntesis, para así evitar lo que es el plagio, ya que esto permite respaldar el contenido del trabajo. También tenemos énfasis en el autor. Aquí debería ir al inicio el autor, junto con el año, dando prioridad como el siguiente ejemplo. Otro es el énfasis en el año. Esto se refiere al año que se ha hecho aquella investigación y es muy importante que se incluya dentro de la cita. Tenemos énfasis en el texto. Esto es el contenido de la investigación realizada. Por otro lado, tenemos el trabajo por varios autores. Se refiere a cómo citar cuando existe en una investigación varios autores, teniendo en cuenta si el texto tiene 4 o 5 autores, solamente la primera vez se cita a todos y la siguiente cita solamente se incluirá lo que es el apellido del primer autor, seguidamente de al punto, pero sin cursiva, junto con el año de publicación. Pero si el trabajo tiene 6 autores o más, aquí se coloca el apellido del primer autor, seguido por al y punto. Igualmente sin cursiva, junto con el año. Tenemos las citas de asociaciones, corporaciones como autores. Aquí se debe incluir el nombre completo de la organización dentro del primer párrafo del texto y en los siguientes párrafos se puede utilizar una versión de manera abreviada, siempre presentando la suficiente información para los lectores. Cita de un autor citado por otro autor. Esto se hace cuando no accedemos a la fuente original. Se menciona al autor original y se debe poner citado por, seguido del nombre del autor que lo cita y también el año. Esto solamente se usa cuando no encontramos la fuente original de la investigación. También trabajo sin autor o anónimo. Esto es cuando hay una investigación que no tiene un autor. Se cita lo que es el título entre comillas, seguido el año de publicación. Y si es de una revista o un libro, el título, esto va entre cursiva. En cambio, si es un trabajo de manera anónima, aquí irá la palabra anónimo, seguido por la coma y el año. 2 o más trabajos de diferentes autores dentro del mismo paréntesis. Aquí la cita va por orden alfabético, de acuerdo al apellido de los autores. Aquí se separan con el punto y coma. También tenemos
más autores con trabajos de diferentes años. La cita, aquí van los apellidos de los autores y a continuación, entre paréntesis, los años de publicación, separados por una coma dentro de cada año. Y ahora aquí tenemos las citas textuales, como son las citas cortas y citas largas. Una cita corta es menos de 40 palabras. Esto va entre comillas dobles y aquí se cita el autor y el año y la página específica. Y si la cita tiene más páginas, se utiliza la doble P para indicar las demás páginas. En cambio, las citas largas son más de 40 palabras y se presentan en un bloque separado sin comillas. El texto comienza en un reglón con una nueva línea con sangría de 5 espaciado del margen izquierdo. Aquí se menciona el autor, el año y la página. Además, las referencias completas deben incluir al final del documento. Y finalmente tenemos las diferencias entre referencias bibliográficas y bibliografía. Las referencias bibliográficas se refieren a las citas de un texto realizado y la bibliografía aquí incluye todas las fuentes consultadas como posibles notas descriptivas. Estas citas deben concordar con las referencias, deben ser correctas y en orden alfabético y con las respectivas sangría. Hay que tener en cuenta que no se debe incluir documentos que no se pueden recuperar. Bueno, este ha sido mi tema tratado por el día de hoy. Muchas gracias.